16 de febrero de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. En varios de los programas anteriores hemos hablado muy sucintamente sobre el concepto de identificación. Probablemente en el que más nos explayamos fue el publicado sobre datos curiosos de la criminología y la criminalística, allá por abril de 2022. En ese episodio, introducíamos que este concepto debíamos tenerlo presente como un constructo, compuesto de dos variables. Así, y reproduciendo el mismo, decíamos que existían en esas matizaciones la identificación presunta y la identificación positiva. En la primera, la presunta, se incluía los procesos antropométricos, los datos personales como la raza, el sexo, el tipo sanguíneo, los efectos personales e incluso los documentos como las tarjetas identificativas, los documentos nacionales de identidad, los pasaportes. Esta estaba orientada a la catalogación del sujeto en un grupo, lo más reducido posible, por ejemplo un varón de unos 55 años con X características, más que en una identificación totalmente individual. La segunda era la identificación positiva. Esta se daba cuando existía comparación, cotejo, entre el indicio y un dato probatorio. Es decir, era la confirmación legal entre datos pre- y post-mortem. Por ejemplo, la identificación mediante la comparación de ADN, las huellas dactilares, el examen dental, etc. Aquí sí se podía confirmar cuando se daba la identidad. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte más aplicada del concepto. Vamos a ver qué tipos, sin perder la referencia más teórica, por supuesto, pueden darse y sobre todo, respecto a qué. Porque cuando pensamos en el término identificación en consonancia con las ciencias forenses, nos suelen venir de primeras especialidades como la dactiloscopia respecto a las huellas dactilares y el ADN como concepto general. Pero lo que queremos ampliar y mostrar es la capacidad real, o mejor dicho, las posibilidades que existen para identificar a un sujeto. En estos minutos vamos a centrarnos en una parte. Vamos a dividir en 2 o 3 capítulos este tema, no porque lo vayamos a exponer de manera extensa, larga y soporífera, sino para estructurarlo dentro del propio podcast. ¿Qué es la identificación? Bienvenido a Zona Criminal. La identificación a grandes rasgos es el poder situar algo en tiempo y espacio. La RAE aporta, de las 5 acepciones del término identificar, 2 ilustrativas para el fin propuesto. La primera, reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Y la segunda, dar los datos personales necesarios para ser reconocidos. De esta última podemos extraer la capacidad de una tercera persona de aportar datos de otra, lo que sería investigar, con el fin de reconocer si el sujeto es el mismo que se busca o se supone, o si lo quiere, simplemente para saber quién es. La identificación se puede hacer mediante varios métodos, mediante varias técnicas, a objetos o sujetos vivos, muertos o en situación desconocida, por ejemplo, desaparecidos. Aquí hay 2 cosas que pueden sorprender, siempre desde el punto de vista criminalístico. La primera respecto a la finalidad. Podemos dar por hecho que en una investigación forense con víctimas, las prioridades se concentrarán en identificar a estas y como culmen al victimario, es decir, a individuos. Pero también es cierto que se pueden identificar objetos. Si se piensa bien, ¿en cuántas investigaciones debemos identificar un vehículo o un arma?
el conocimiento de cada parámetro de los objetos, nos pueden llevar a la filiación de la víctima y/o el victimario. La segunda es respecto a las características ya de individuos que pueden darse. Es fácil encontrar un ejemplo de identificación a un sujeto vivo. Por ejemplo, cuando en un control nos solicitan el documento de identidad, el pasaporte en un aeropuerto. También podemos imaginar acciones para conocer la identidad de un cadáver, a través de sus huellas dactilares, de su ADN. Pero, ¿qué sentido tiene hacerlo con desaparecidos? Aquí la importancia radica en la correlación del primer y segundo punto. Normalmente, cuando un individuo desaparece, sabemos quién es, lo tenemos identificado. Si por ejemplo la familia lo denuncia, aportará todos los datos necesarios, incluso la descripción física, y a partir de ahí se comienza la búsqueda. Pero llegará el momento en el que, normalmente a través de un objeto, deberemos proceder a identificarlo. Imagínese que tras la desaparición de un individuo comienza una investigación y se encuentra un vehículo abandonado. Es el objeto, en este caso un coche, quien deberá ser identificado para correlacionarlo con la identidad que buscamos, o que se encuentra ropa, un móvil, cualquier objeto que pueda aportar información identificativa. Esta abarca no solo el estudio de un cadáver o un ser vivo de manera directa, sino que también puede ser, y de hecho lo es, utilizada a través del estudio de objetos, de lo que conocemos como indicios no biológicos. Efectivamente, de manera general, para aquellos que no están familiarizados pero sí tienen una ligera idea, los procesos de identificación pueden dividirse por los propios indicios que estudian, básicamente, biológicos y no biológicos. Sabemos muy bien cuáles son los primeros y menos los segundos. También, por ejemplo, podemos tener ciertas dudas sobre algunos aspectos. Entre los biológicos seguro que a todos nos suenan el estudio de la sangre, la saliva. Pero, ¿y la odontología forense? Esa disciplina sobre todo utilizada en catástrofes en donde la identificación visual es complicada y estudia eso mismo, los dientes, la mandíbula, etc., para poder cotejarlos e identificar al sujeto. ¿Estaría dentro de los aspectos biológicos? ¿Forma parte de la antropología forense donde la odontología es una especialidad de esta? Si lo vemos desde este punto de vista, parece obvio que sí. En algunos momentos nos puede confundir porque pensamos que los indicios biológicos son siempre pequeños, diminutos, difíciles de observar. Claro está, un cadáver, un cráneo, una dentadura o incluso un diente lo consideramos un objeto de fácil identificación. Aunque intenten ustedes buscar y encontrar en una emergencia, en una catástrofe, en un accidente de aviación, un diente. Como vemos, la identificación es un constructo que abarca varias variables y una cantidad ingente de ítems. Es por ello que, como decíamos, vamos a dividir el tema en varios programas. No sé aún si serán 2 o más. En el episodio de hoy vamos a poner el foco en 2 tipos de procesos identificativos, centrados en el estudio de personas, vivas o fallecidas. El primero de ellos, el constructo, es lo que hemos denominado la identificación directa antropobiológica, y el segundo, la identificación directa no biológica. El primero de los grupos lo componen los sistemas que evalúan sobre todo aspectos antropométricos y biométricos como base, que también pueden darse a través de conductas. Vamos a verlo. La primera es tal vez la más conocida, la identificación biométrica. Pero cuidado, es más reconocible por las películas que por la realidad. Por ejemplo, aquí encontramos el estudio antropológico total, tal vez la parte más antigua y conocida. Recordemos a esos grandes maestros de la criminología y la criminalística como Lombroso o Bertillon, que dedicaron gran parte de su vida a la medición de distintos parámetros. Habrá alguien que piense que las teorías lombrosianas están superadas, pero aquí no nos interesan, porque lo que hacían era intentar significar, unir, mediciones cuantitativas con conductas, las famosas tipologías de criminales. Pero no nos concierne esta segunda parte,
sino más bien la primera. Y este tipo de identificación debemos llevarla a nuestros días. En aquella época, estamos hablando de finales del 19 y principios del 20, las mediciones se hacían a mano. Si por ejemplo se encontraba un cadáver desfigurado, sin posibilidad de comparar otros aspectos más fáciles como las huellas dactilares, se centraba a la identificación en la medición craneal, en la altura aproximada, etc., pensando que se trataría de un delincuente ya afiliado, y este proceso tardaba un rato largo en llevarse a cabo. Pero a día de hoy, no solo se han localizado nuevas partes únicas e individualizadoras del cuerpo humano, sino que contamos con procesos que aceleran hasta puntos no imaginables hace un siglo, incluso diría que ni medio, este proceso. Siguiendo dentro de este constructo, esos análisis totales se pueden realizar mediante el estudio de grabaciones, incluso, o estudiando la forma de andar, pero también los rasgos faciales, los patrones oculares, sobre todo de retina e iris, etc. Esto vamos a desarrollarlo. Estos aspectos serían los que la tecnología ha perfeccionado, y aún sigue haciéndolo, para la identificación rápida. Respecto al análisis de los rasgos totales, un sujeto puede ser identificado por la comparación morfológica de los rasgos faciales, por el análisis antropométrico, forma, altura, por ejemplo, mediante la superposición de imágenes o el cálculo que el propio programa de análisis lleva a cabo. En este caso es posible que la identificación no sea total. Por ejemplo, imagine que se estudian dos imágenes de un sujeto que está de espaldas. No podremos identificarlo a priori con nombre y apellidos, pero la antropometría nos ayudará a concluir si se trata o no del mismo sujeto. Pero ya hemos dicho que muchos de estos métodos son más conocidos en su aplicación en la ficción que en la realidad. Lo primero que debe decirse es que efectivamente se utilizan, pero no tanto como podemos creer, básicamente por dos motivos, la calidad y la cantidad. Si nos centramos en el aspecto investigativo, ¿cuántas cámaras tienen una calidad suficiente para poder llevar a cabo un análisis de este tipo de manera fiable? ¿Y con cuántas podemos contar? Y además de ello, estos análisis por medio de identificación de vídeo o fotografía, cuando tienen dificultades añadidas, tienen que ser realizadas por medio de programas especializados, aunque siempre necesitarán de la conclusión humana. Pero sin duda, todavía queda mucho por hacer. No sé si en nuestra audiencia hay gente que vive o ha vivido en Londres. Lo digo porque la ciudad es una de las más vigiladas en este sentido de todo el mundo, con una presencia de cámaras por ratio de habitantes muy elevada. Y la verdad es que estaría bien conocer si este tipo de identificaciones se da habitualmente, es mayor que en otros países y sobre todo, si es útil para las investigaciones. Podríamos deducir que para ciertos casos, por ejemplo, para la identificación de vehículos serán de gran ayuda. Sería, en un lugar como Londres, difícil huir en coche por la ciudad sin que lo identifiquen, pero desconozco si para ciertos tipos de delitos como robos, agresiones, peleas multitudinarias, es utilizado con buenos resultados el estudio biométrico a través de vídeo. Otro hándicap que simplemente vamos a citar porque no es dominio del podcast, por supuesto si hay además de algún londinense, algún jurista, que incluso viva en Londres y así matamos dos pájaros de un tiro, nos lo puede aclarar, estaría bien. Y es el tema de la validez como prueba judicial. Hay varios programas de identificación faciales, por ejemplo, que otorgan buenos resultados. Pero esta discusión sobre su validez, sobre la capacidad de presentarlos como prueba, por el estudio de su margen de error, es algo que a día de hoy se da. Si no recuerdo mal, el caso de Pablo Ibar, un español condenado en Estados Unidos y que vive desde hace más de 25 años en el corredor de la muerte, fue por el asesinato de varios sujetos, y una de las pruebas era una grabación de vídeo que presentaba semejanzas morfológicas y faciales, pero sobre todo, acarreaba dudas. Había expertos que decían que era él, y otros que no. De hecho, se presentaron estudios de antropólogos forenses que estudiaron por fotogramas el vídeo, comparándolo con las medidas reales del reo, y concluyeron
que no se trataba de él, que era una persona similar si lo hacíamos desde una visión neófita, pero que no aguantaba un análisis técnico de este tipo. Aún así, estas pruebas no se tuvieron en cuenta, o al menos no convencieron al jurado. Otro de estos sistemas de identificación antropométricos es el ya mencionado sobre los patrones oculares, centrados en la retina y el iris, también conocidos por el mundo de la ficción. Son utilizados sobre todo en aeropuertos a nivel internacional. Se basan en que, al igual que las huellas dactilares, se establece que no existen dos ojos iguales, de hecho, ni siquiera los dos de un mismo sujeto. En el estudio de las retinas se analizan los nodos y ramas del área retinal, que pueden almacenarse para posteriores cotejos. En cuanto al iris, este se escanea y se analizan ciertas características, sobre todo estrías, incisiones y surcos, que crean un patrón único. A partir de los años 2000, de la primera década, el análisis de los patrones oculares se basa en un software creado por el Dr. John Dawkman, de la Universidad de Cambridge. Esto ayuda a que el estudio tenga siempre las mismas características y sea también más rápido, un aspecto a tener muy en cuenta en cualquier investigación. Pero al igual que pasaba con la identificación total, esta capacidad ocular tiene sus límites y también sus detractores. Sus defensores exponen que es incluso más fiable que las huellas dactilares. Aquellos que no terminan de verlo claro indican que estos patrones pueden cambiar por multitud de factores, como tomar drogas, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, de cataratas, y que, por supuesto, a día de hoy es tremendamente caro. Y además es un método antropométrico que únicamente puede aplicarse a sujetos vivos, puesto que una vez cesadas las funciones vitales, el iris pierde sus características. Como ve, las cosas no son tan fáciles como parecen en la ficción. Verá que nos estamos centrando, y así vamos a seguir, en técnicas y aplicaciones de las que no habíamos hablado antes en el podcast. Por supuesto, dentro de la identificación biométrica nos encontramos con el análisis lofoscópico completo, no solo huellas dactilares, sino el estudio del otograma, por ejemplo, la antropología forense, a la que solo citamos pues dedicaremos un programa, el estudio genético, etc. Claro está, damos por hecho que ha escuchado los programas a ello dedicados, y aquí solamente los hacemos constar y ampliamos, como estamos haciendo, con procesos de identificación no tan conocidos, o al menos no en todas sus matizaciones. De hecho, las huellas dactilares dentro de las técnicas de identificación antropométricas son las más conocidas. En eso estaremos todos de acuerdo, y probablemente junto con el ADN, la más fiable. Ya vimos en el programa dedicado a la lofoscopia que incluso más. Pero en ciertos casos, y sobre todo como en el análisis de los patrones oculares, en el ámbito de la seguridad más que en la investigación, el estudio no se centra en los dibujos papilares, en lo que conocemos como huellas dactilares, sino en la propia mano. Pero no en su patrón lineal, no en su dibujo papilar, sino en su geometría. Parece ser que las medidas de estas pueden llegar a identificar a un individuo concreto. No cualquier distancia, sino algunas específicas que pueden compararse, y no solo de la mano como un todo, sino también de los dedos como concepto por sí mismo. Aunque nos puede parecer curioso e incluso desconocido, no lo es tanto. Ya se ha estudiado y acabamos de nombrar al otograma, el estudio del patrón de la oreja como un objeto de análisis identificativo válido muy estudiado y que ofrece garantías forenses. Otra cosa es que no sea tan habitual observar en una escena la plasmación de una oreja, aunque tampoco es tan puntual. En este caso, la geometría de la mano seguiría la misma senda, medidas antropométricas individualizadoras que van más allá de lo comúnmente conocido. Antes hemos dicho que incluso puede haber identificación biométrica a través de conductas. Efectivamente, la forma de andar, de moverse, de gesticular, pueden ser parámetros que nos ayuden para comparar y concluir, ya sea directa o indirectamente. Pero estas conductas estarían más cerca, a nivel de estudio de los movimientos, de brazos, manos y piernas, que de una conducta propiamente dicho. Pero también
estas pueden darse. De hecho, de las dos más características del ser humano, el habla y la escritura. Sobre todo de esta última hemos hablado, centrando varios programas en la pericia caligráfica, pero en este caso, igual que acabamos de hacer con la mano, no nos centramos en lo más comúnmente conocido, sino que nos enfocamos en los parámetros, o al menos en los que se consideran biométricos. En la primera conducta, la del habla, se caracteriza la identificación por la verificación de voz, que también es una técnica ciertamente conocida. Sobre todo se tienen en cuenta aspectos paralingüísticos como la cadencia, el volumen, el tono y el ritmo. Por supuesto, este análisis sí que requiere, para una mejor no solo evaluación, sino también comparación, de programas específicos que muestren aspectos como el oscilograma y el espectrograma, patrones y estructuras que pueden cotejarse. Además del análisis del tono, del tiempo, etc., aspectos puramente lingüísticos como la utilización lexical, gramatical, fonológica, fonética, componentes básicos del idiolecto, concepto identificador de la utilización de estos y otros parámetros, ayudan sobremanera. La identificación por voz es utilizada tanto en el ámbito de la seguridad como de la investigación forense. Además, puede aportar datos de mucho valor como la edad, el sexo, el nivel cultural e incluso la presencia de algunas patologías, al menos de manera aproximada, que ayudan tanto en la investigación como constructo, como a la identificación como variable. En cuanto a la escritura, en este caso, además, o mejor dicho, complementario a la identificación, gracias al estudio grafístico, a la pericia caligráfica, nos encontraríamos con el estudio biométrico de la propia conducta. Ya hemos dicho que existen, sobre todo respecto a la firma digital, datos almacenados que pueden llegar a ser muy concretos, el ángulo del bolígrafo a la hora de escribir, la presión ejercida y cuantificada, el tiempo de duración del escrito, lo que podría suponer un aporte de información, nada desdeñable. Pero al igual que con las otras técnicas, estas no son totalmente infalibles. Ya hemos dicho en los programas dedicados a ello que a día de hoy no se ha demostrado empíricamente que estos datos biométricos dentro del estudio de la escritura puedan ser utilizados, por falta de fiabilidad, en la comparación identificativa. La pericia caligráfica sigue siendo la mejor opción, por encima de datos objetivos, como las mediciones expuestas, que no empíricos. Ahí está la diferencia. A grandes rasgos, estos serían esos parámetros antropobiológicos totales. Ciertamente existen más, como podría ser la identificación por el olor o la controvertida huella cerebral. Sí, el olor puede ser un dato biométrico. Tal vez no para nosotros, o no directamente porque se puede codificar, pero sí lo es, por ejemplo, para el olfato de un perro. Si se dan cuenta, ¿cuántas veces puede fallar una identificación por videocámara o incluso por el iris utilizando alta tecnología? ¿Y cuántas veces erra un perro reconociendo a un individuo? Piénselo, piense en la fiabilidad. La tecnología es sin duda un aliado de primer nivel, pero no olvidemos, como diría alguno, las viejas costumbres. Y en cuanto a la huella cerebral, es algo que puede resultar desconocido, pero que tiene un cierto recorrido. Quien creó esta técnica fue Lawrence Farwell, quien estudió ciertos patrones cerebrales mediante electroencefalografías. Se utiliza en la investigación forense con el fin de conocer si un sujeto ha estado en la escena de un crimen, para poder localizarlo en ella. Básicamente, al interrogado cerebralmente, se le muestra una serie de imágenes entre las cuales están las que nos interesa analizar. Mediante el estudio de electroencefalogramas en cada imagen y teniendo en cuenta las zonas que se activan, se puede saber, esa es la teoría, si reconoce como real, es decir, ha estado allí alguna de ellas. Esta técnica se ha utilizado en varias investigaciones criminales, incluso en España, pero no solo no es admitida siempre como prueba, ni siquiera indicio, sino que académicamente, técnicamente, tiene muchos detractores que defienden que no aporta lo que dice aportar. Otro curioso sistema, ya el último de este tipo de identificación antropométrica, en este caso más morfológica, es el estudio del patrón venoso. De hecho, aunque parezca lo contrario, este sí cuenta con una gran aceptación como método seguro de identificación. Además, no es excesivamente caro y es rápido.
En un primer momento se centraba en el patrón venoso de la mano. Como vemos, estas son un gran filón para la identificación. En la actualidad, se utiliza tecnología denominada fingervein, que no es más que biometría vascular, el estudio del patrón vascular del dedo. Para ir terminando este apartado debemos exponer 2 puntos. El primero y más importante es que cada parámetro, cada constructo, cada variable y cada ítem en una investigación debemos tomarlo con gran precaución. Es posible que se haya pensado que, por ejemplo, el estudio del iris o del patrón cerebral eran técnicas infalibles, donde se aplica la tecnología más avanzada, y el margen de error era inexistente, pero no. Lo que sirve para una disciplina, por ejemplo la medicina, no tiene por qué servir para otra. Los electroencefalogramas son vitales para el estudio médico, pero igual no tanto para la criminología. ¿O sí? Lo más importante es primero conocer la técnica que vamos a utilizar, y no solo en su puesta en marcha, sino en su fiabilidad, y luego tener en cuenta esa variación en el margen de error que siempre existe, aunque se trabaje con las herramientas más avanzadas. El segundo punto es algo que ya sabemos, y no es más que la complementariedad de todos estos métodos y técnicas. Como ya hemos dicho, la mano parece ser un punto focal de la identificación o para la identificación. Por supuesto, cuantos mayores parámetros estudiemos, morfología, rasgos faciales, huellas dactilares, fotogramas, patrones de la mano, iris, retina, patrón venoso, etc., mejor. Más datos para poder cotejar, investigar y concluir. Para ir cerrando nos queda exponer la categoría de identificación que hemos catalogado como directa no biológica. Esta es sencilla. Es todo aquello que nos reconoce o que hace a terceros reconocernos y que se cataloga como no biológica ni antropométrica. Aquí estarían sobre todo los documentos, por ejemplo los nacionales de identidad y pasaportes, pero no solo estos, las escrituras de una casa, incluso las facturas, forman parte de ellos. Estas últimas pueden parecer menos importantes en una investigación que un DNI o un pasaporte, pero sirven para identificarnos y localizarnos en un lugar, el primero, la escritura de la casa, y lugar y tiempo, la segunda, una factura. Piense en todos los objetos que pueden identificarlo directamente, aportando datos no solo de usted de manera burocrática, sino en tiempo, lugar y forma. Aquí podríamos dividirlo entre los rastros no biológicos, o mejor dicho, indicios no biológicos que pueden identificarle en una investigación, a los que dedicaremos un programa, y los que sirven y tienen la finalidad de identificarle. Los primeros pueden ser de diversa índole y procedencia. Los segundos tienen una génesis conocida desde el primer momento. Es decir, encontrar una fibra sintética, que pertenecería al primer grupo, en una escena supuestamente criminal, requiere un proceso analítico complejo para poder, primero, estudiar esa fibra, hallar su origen y después poder vincularla. En cambio, un pasaporte es expedido por una institución gubernamental, por un gobierno si quiere. Con un vistazo sabemos a quién pertenece y podemos vincularlo. Una factura tiene los datos igualmente del receptor y emisor, además de hora, fecha y concepto de la misma. Están hechas para identificar rápidamente su objetivo. No están hechas para ser utilizadas en una investigación, pero cuando aparecen, pueden ser sin duda el punto de inflexión. Además de eso, y con esto cerramos el programa de hoy, que es la primera parte dedicada a la identificación, sobre todo en cuanto a los objetos, a los documentos con fines de identificación cuyo origen es estatal, el DNI, pasaporte, los carnets de conducir, cada vez, como sabemos, se están implementando medidas biométricas en los propios soportes, lo que hace que, aunque todavía quedará un tiempo, la identificación biológica y no biológica parece que se comienza a entrelazar. Veremos en dónde acaba. Por ahora, en este episodio hemos comenzado a introducirnos en el constructo de identificación desde un punto de vista criminalístico,
hablando sobre dos tipologías de datos que nos ayudan a obtenerla, a individualizar a un sujeto gracias a dicha información. La segunda parte irá destinada a profundizar sobre los indicios no biológicos, aquellos que nos aportan información para la identificación, pero que no tienen por qué estar vinculados directamente, biológicamente, con el sujeto. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les dejo bibliografía en la descripción para ampliar el tema. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.